mucho al gobierno de Salinas de Gortari. Ambos pertenecen a este sistema transeccional salinista neoliberal, pero algo que los conecta mucho y que en cierto sentido hasta podemos decir que tienen se identifican por lo mal que le fue al país, por los periodos de todo el periodo salinista neoliberal, justo con el que inició, que fue el de Carlos Salinas de Gortari y el de Calderón, son sexenios bien emblemáticos para la destrucción del país y el saqueo del país. Y algo que los identifica, algo que los une, es que Carlos Salinas de Gortari emprende desde el primer año de su gobierno ilegítimo, porque además él llega a través de un fraude electoral, a través de la ley minera, que es la enajenación de nuestro territorio mexicano, del territorio mexicano. Ya se entrega con esta ley minera a empresas extranjeras de nuestro territorio. Literalmente le entrega una buena parte del territorio. Pero es con Felipe Calderón que esta ley minera entrega más territorio patrio del país a extranjeros. Ni siquiera con Salinas, que fue el que manda esta ley minera, que era parte de la perversión del plan de que nuestro país se convirtiera en lo que yo he dicho, un país satélite de saqueo de las grandes potencias extranjeras, ni siquiera mexicanas. En México se crea una oligarquía para tenerla contenta, para tenerla acomodada, pero no eran esas familias en ese momento las que recibían o las que empezaban a recibir los beneficios de este plan transeccional. Entonces vemos cómo con Calderón se entrega la mayor parte de suelo patrio a empresas extranjeras y bueno, pues eso trae una fuente de riqueza impresionante para empresarios canadienses y de otras naciones, pero específicamente más para los canadienses, y es la manera en cómo van creciendo y haciéndose de su fortuna. ¿No cree usted que la fortuna de estos oligarcas pues es fruto de su trabajo, del sudor de su frente, de su sacrificio? En realidad, vuelvo a reiterar, es una riqueza que se da por el abuso del presupuesto público, por la gran desigualdad que reinó en el país. Miren, si no hubiese existido este sistema en 1988, si se le hubiera respetado el triunfo en el 88 al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, la desigualdad en el país no sería tan terrible como la que teníamos en 2018. Ahora, con el gobierno de la transformación, hemos visto cómo se ajustan las cifras y es un país menos desigual, pero hay un gran trabajo porque se dedicaron a agrandar esa desigualdad mientras ellos enriquecían mucho y empobrecían al resto de la población. Pues en realidad lo que sucedió ahí fue que se creó una desigualdad monstruosa que va a costar mucho trabajo nivelarla, va a costar mucho trabajo ir emparejando las cosas, pero se están dando pasos gigantescos en tan poco tiempo y que son esperanzadores para lograr ese cometido, ¿no? Que haya más igualdad en el país. Somos de los países más desiguales del mundo. Estamos dentro del top 5 de los más desiguales del mundo. Y decía yo que si en el 88 no le hubieran arrebatado el triunfo a Cuauhtémoc Cárdenas, no se hubiera creado esta desigualdad. Y eso hubiera provocado que no tuviéramos los niveles de pobreza que hemos tenido, que no tuviéramos los niveles de desesperación en los que hemos tenido y tampoco el nivel de criminalidad que ha tenido el país, que es fruto de lo social, que es fruto de cómo se desatendió a la mayoría del pueblo y cómo fue encontrando el crimen organizado oportunidad para que la gente, pues al no tener trabajo, al haber desmantelado también el campo, al tener esos salarios cada vez más raquíticos, mucha gente optó por ser parte del crimen organizado, en donde habían ganancias buenas, en donde tenía la posibilidad de subsistir, de salir adelante. Y eso es algo que es parte de la condena que tenemos que hacer a este régimen. En realidad, pues ya teniendo esta desigualdad, llega Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de la República y lo que hace es algo que me parece que es de las cosas que más le reprochan a López Obrador
los periodistas de lo que yo llamo esta comentocracia de izquierda. Yo escuchaba a uno en particular decir que de las cosas que le reprochaban tanto a López Obrador, por lo que él decía que esta transformación era una transformación solo en la cuestión de nombre, no de sustancia, que era más un término propagandístico que de la realidad, y que lo que le reprochaba es que no le haya quitado a los ricos. Me da un poco de risa, porque reconozco que esta persona, como otros más, son personas que tienen una capacidad neuronal muy grande. Son personas que tienen conocimiento, que saben, que son preparados, que tienen experiencia. Y me daba risa que utilizaran estos términos para decir que López Obrador no había sido realmente un transformador. El hecho de que no le había quitado a los ricos. me llama la atención el término, me llama la atención la frase de quitarle a los ricos. Pero hablando de quitarle a los ricos, de nuevo mienten y de nuevo se equivocan, porque no le quitó a los ricos. Vuelvo a decir, no puedes quitarle algo a alguien que no le pertenece. Simplemente lo que haces es justicia social. Si en ese proceso de justicia social hay pérdidas para estos potentados, es otra cosa, pero no le está quitando a los ricos. Lo que esos intelectuales querían de quitarle a los ricos, pues está mal incluso en la misma frase y en la misma intención de la frase. No venimos a una transformación para quitarle a alguien. Venimos a una transformación para hacer justicia social, para que las cosas sean más justas. Claro, cuando hay un proceso de justicia social, va a haber, pérdidas de parte de los potentados. Pero el decir que le quitamos es como si nosotros le estuviéramos robando algo que legítimamente les perteneció en algún momento. Y no es verdad. Nada de lo que ellos amasaron, esas fortunas tan grandes, grotescas, que empezaron a tener a partir de 1988, de ninguna forma son cosas que legítimamente ellos se ganaron. Por lo tanto, no podemos decir que les estamos quitando algo que nunca les debió de pertenecer en ningún momento. Porque vuelvo a decir, las grandes fortunas que ellos han amasado, que ellos han tenido, no ha sido por el esfuerzo, ni siquiera ha sido por una inversión semilla fuerte, sino ha sido en beneficio del presupuesto. Miren, hay potentados que literalmente se hicieron ricos y millonarios por los contratos que el gobierno federal les daba. Y la técnica era muy bien ensayada, porque la practicaron además mucho tiempo. Los potentados, el gobierno les daba a la empresa, que muchas de ellas fueron empresas públicas, se las entregaban a costos risibles. O sea, una vergüenza completa, un descaro completo. Por eso les llamo monstruos. Ya ayer expliqué ampliamente por qué les llamo monstruos. Pero les daba la empresa y el gobierno mismo, el presupuesto, o sea, siendo una empresa pública, se privatizaba. Después recibían contratos del gobierno federal, que es presupuesto público. Y entonces empezaban ellos a hacer su trabajo para acrecentar ese negocio, pero ya, pues si ya le habían dado la empresa, ya les habían dado los contratos, la liquidez, pues nada más que faltaba que no pudieran ellos seguir echando adelante la empresa, ¿verdad? Entonces empezaban a hacer negocios, a incrementarlos, siempre con el apoyo del gobierno federal. Y entonces cuando habían épocas electorales, ellos inyectaban dinero al candidato que les asegurara que los siguientes 6 años iban a seguir teniendo esos privilegios, esos contratos, y entonces pues ya inyectaban dinero a las campañas. Después, cuando ganaban la presidencia, desde la presidencia, su candidato, en ese momento ya su presidente, pues le seguía dando contratos. Era todo un círculo vicioso. Entonces hay empresarios que literalmente se hicieron ricos de eso. Bueno, hablando de